que tienen agendas demasiado apretadas, personas que se sobrecargan de compromisos. Hay gente que no sabe decir que no, para ponérselo de esa manera. Hay gente que no sabe decir estoy ya ocupado, ya no me cabe más. Hablamos de agendas, hablamos de hacer ejercicio, hablamos de una dieta saludable, hablamos de dormir. Señores, dormir. ¿Qué tan importante es esto? Además del elemento, la mente interpretando los eventos que nos vienen a la vida. Saludos, apreciados amigos, bienvenidos a esta presentación de temas de familia, siempre con un tema interesante, con algo que pueda beneficiar a su familia y llevarle a tener una familia mejor. El doctor Escudero, quien se encuentra en Lima, Perú, está con nosotros. También el doctor José Duncan en República Dominicana y el doctor Papatián, Jorge Papatián, quien se encuentra en Uruguay. Este es el equipo de temas de familia y hoy hablamos acerca del estrés, de las situaciones estresantes. Creo que esto es noticia de cada día y prácticamente una epidemia a nivel mundial. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto o nos estamos viendo actualmente sometidos a situaciones estresantes? Pero la pregunta importante es cómo salimos de esa sensación de sobrecarga que a veces nos quita el sueño, afecta a nuestra salud, afecta a nuestras relaciones y muchísimas otras cosas más. Bernardo, tú nos hablabas hace un momentito de que se podría definir en palabras vernáculas, si se puede utilizar la palabra el estrés. ¿Cómo podríamos definir algo estresante o el estrés en sí mismo? Bueno, gracias por esa pregunta porque verdaderamente es la que estimula a poder comer siempre nuevas informaciones. Una de las definiciones, y también hay conceptos, pero una de las definiciones que lo desarrolla la ONU nos dice, por ejemplo, que es una respuesta fisiológica de defensa para afrontar una situación amenazante o que va a demandar un incremento de nuestra atención fuera de lo común, ¿no? En palabras sencillas, el estrés está ahí presente con una finalidad. La finalidad es escapar, salir de una situación de supervivencia, de amenaza, ¿no? Y estar bien. Pero cuando esa situación se produce constantemente, verdaderamente va a permitirle al individuo o a la persona que lo experimente estar atenta más en la supervivencia, más en la amenaza y no estar viviendo en el presente, sino viviendo en el futuro que la amenaza, en el futuro que le genera ansiedad. Inclusive puede haber combinación entre ansiedad y depresión, ¿no? Interesante. Eso significa que el estrés depende de circunstancias externas, aunque también va a influir la manera como interpretamos esas circunstancias externas. O sea, de esa manera, una circunstancia que para una persona son gratificantes, para otra persona es estresante y lo pone para emitir quizá conductas anormales. O sea, que la misma situación no nos afecta igual a todas las personas. Yo querría decir que para nosotros los psiquiatras, el estrés es importante porque puede disparar trastornos mentales. O sea, el estrés puede ser un factor desencadenante de trastornos mentales. En una persona predispuesta, en un momento dado, una situación estresante puede disparar una depresión o un brote de locura u otra cosa anormal en el comportamiento. Sí, en ese sentido también yo diría de que también es una actitud y una reacción beneficiosa para el organismo. Es decir, no lo tenemos que interpretar siempre como algo peligroso, dañino, perjudicial para la salud.
por supuesto que es perjudicial para la salud el estrés prolongado, pero también es una reacción ante cualquier estímulo que se nos presenta en la vida. Por ejemplo, si vamos en un carro conduciendo por una ruta o por un camino, por un expressway, que realmente nosotros tenemos la preferencia, si se cruza otro vehículo en una situación que no le corresponde, evidentemente que nosotros vamos a atinar con una reacción estresante a esa situación. Y vamos a tener dos reacciones, o frenamos o aceleramos. Es decir, en otras palabras, o luchamos o nos defendemos y nos volvemos para atrás. Entonces, si no tuviéramos esa reacción estresante que nos pone tenso, con taquicardia, que se produce un cambio en el volumen de ocular, se produce una midriasis, una redistribución del nivel de sangre, donde la sangre deja de fluir hacia el aparato digestivo y se va al cerebro, donde un aumento de glucosa, un aumento de la presión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca, todos elementos que son fisiológicos, pero que traen un beneficio, evitar un accidente. Ya, el problema se suscita cuando esto transcurre 8 horas por día, 24 horas por día, 7 días en la semana, los 365 días del año. Entonces eso se convierte en un estrés perjudicial, porque ya no importa tanto ese vehículo que atravesó de una manera que no le correspondía, sino ya entran a tabularse mecanismos fisiológicos, emocionales, actitudinales en nuestra vida que sí que nos van a llevar a una resistencia en la adaptación del organismo ante esa situación, porque el organismo también se ve resistido, se vence, las resistencias se vencen, uno no puede estar frenando todo el día su vida o acelerando todo el día su vida, le va a tener consecuencias, entre ellas, como decía el doctor Dunker, situaciones mentales, o pueden ser situaciones físicas, si hay una vulnerabilidad fisiológica, ¿no? Si es un alérgico le va a venir alergia, si es un asmático le puede venir una crisis de asma, si es un hipertenso no va a poder controlar su presión arterial, si tiene hiperglicemia va a aumentar la diabetes, o sea, van a venir una serie de situaciones que el organismo va a estar afectado por una condición vulnerable que va a tener como consecuencia de ese estímulo prolongado, crónico, muy punzante en la vida del organismo. En la vida humana. Muchas personas vienen a uno a veces con un nivel de preocupación muy alto, Dunker, y entonces uno a veces toma versículos de la Biblia, como el que dice, no te afanes, dice el libro de Mateo capítulo 6, no te metas en ese ambiente de estresarte, si se puede utilizar la palabra para utilizarla en el ambiente moderno. Sin embargo, las mismas personas a veces dicen, pero es que yo no quiero, yo no quiero estar en esta condición. Sin embargo, caigo en ella. Y ahí está entonces una disyuntiva fuerte en el ambiente moderno en que nos encontramos, que a veces tiene tantas demandas y tantas exigencias, y sobre todo tantos canales que influencian y nos llevan a la condición estresante. Por ejemplo, miren, por ejemplo, el celular. Un celular que es una tremenda bendición que lo tengamos aquí, se convierte a veces en una fuente de estrés por el hecho de que nos mantiene siempre recibiendo informaciones de todo tipo, que nos llaman, que nos hablan, que nos envían noticias, que aparece algo en el Facebook, que aparece algo en TikTok. Todo nos mantiene, como dicen por ahí, de punta. Y en ese estar de punta, entonces el estrés, como decía Papatián, es un asunto de 8 horas, 12 horas todo el día, 7 días a la semana y a veces el año completo. Sí, yo diría, como siguiendo la línea de Papatián, que el estrés es un estado de alarma, es un mecanismo de alarma. Exacto. Entonces uno debe responder a ese mecanismo de alarma. Yo diría que a veces la situación está más en el exterior, o sea, una situación que amenaza, que reta. Pero otras veces el estrés se produce por la manera como interpretamos hechos comunes. Hay personas que tienen una actitud que les estresa lo que a otro quizá le provoca alegría. De todas maneras, pienso, si es una amenaza el estrés, tenemos que responder de la manera que sea, revisándonos
o manejando la situación exterior, porque de lo contrario, y voy a usar aquí una palabra nueva, el estrés crónico termina enfermándonos. Físicamente. O sea, cuando nos mantenemos en ese estado así, que el organismo está disparando neurotransmisores y que palpitaciones, tensión y otras manifestaciones de estrés, y no le hacemos caso, a la larga el organismo va a dar una señal de enfermedad. Y por acá decimos nos pasa factura. Exacto. Exactamente. Sí. Exacto. Un detalle. Por ejemplo, la hormona del estrés se le considera al cortisol, pero cuando cuando esta hormona del cortisol se une con la adrenalina, va a ocasionar, ¿no? Va a ocasionar mucho más afectación fisiológica, del cual ya lo han dado a conocer pues Jorge y Dunker, ¿no? Entonces, cuán importante es tomar en cuenta lo que mencionó Dunker. Quiero agarrarme de esa parte cuando hablas de la interpretación. Ese es el detalle. Dentro del enfoque psicoterapéutico, por ejemplo, podemos buscar una manera de identificar qué es lo que dispara, ¿no? Y lo que dispara no es tanto las circunstancias, sino cómo yo reacciono frente a esas circunstancias. Entonces, es la interpretación. Y para ello hay un principio bíblico donde nos da la solución, ¿no? Nos da la receta. Dice, todas las cosas nos ayudan Para bien. para bien. Esto, ¿no? Es a los que están dentro del propósito de Dios. Pero ¿cómo logro entrar dentro del propósito de Dios? Creyendo lo mismo que cree Dios acerca de mí y de mis circunstancias. Y si estoy pasando lo que estoy pasando, lo estoy pasando porque estoy preparado y capacitado para resolverlo. Pero va a depender mucho de mi creencia, y esa creencia va a determinar mi interpretación, lo que mencionó Dunker, para que no suceda lo que ya manifestó en características sintomatológicas Jorge, ¿no? Sí, El mira, mecanismo de la mente. Si coincidimos en esto de la importancia de la interpretación, algo que está muy demostrado por lo que se llama la terapia cognitiva. O sea, ellos descubrieron que no es solo lo que nos amenaza lo que hace daño, sino la manera como uno interpreta las cosas que suceden. Entonces, quiero añadir un segundo factor de estrés, y es que son las relaciones interpersonales. O sea, Claro. la manera como yo me relaciono con la gente que está alrededor de mí, en mi casa, en mi trabajo, en el barrio, también va a ser una fuente de estrés. Entonces, si bien tenemos que revisar nuestras actitudes, también tenemos que revisarlas en el contexto de las relaciones interpersonales, porque de ahí van a venir estresores muy fuertes. Pienso en el ambiente de la familia, que eso tiene una incidencia muy interesante, Duncan, lo que acabas de decir, porque debería ser que en la familia ayudemos a crear un ambiente de paz, de tranquilidad, de quietud. Inclusive ayudando a otros miembros de la familia a sobrellevar la carga. Si alguien me entiende lo que quiero decir. Porque habemos familias y hay familias donde los ambientes no son saludables. O sea, donde se traen cuestiones que no son beneficiosas para que se libere la carga de otros, por ejemplo, algunos que vienen de la calle y otros que están esperando en casa. Y si somos esposos, si somos esposas, si somos hijos, si somos padres, creo que debemos estar atentos a que cada miembro de la familia reciba ese apoyo para que se respire en la casa un ambiente desestresante, donde haya la facilidad de sacar esa sobrecarga mental y a veces biológica, que ya se transforma en biológica, que llega a la familia. Es solamente un pensamiento urbanado ahí. Sí, Si yo quisiera agregar también. Sí. Adelante, Duncan, adelante. No, sigue, Papatián, sí. No, digo, yo quisiera agregar también a lo que
muy importante concepto se está diciendo que también mi evaluación sobre el factor estresante depende de mis experiencias anteriores en la vida. Claro. Yo soy fruto de lo que viví. Y lo quiero dar con un ejemplo muy sencillo, pero que puede ser muy gráfico. Dos personas van caminando por una calle, son vecinos, y se encuentran en el jardín de un domicilio donde comienza un perro grande a ladrar, un ovejero alemán, donde uno de ellos se pone tenso, se pone nervioso, le viene angustia, quiere borrarse por el camino, quiere irse porque tiene temor a que el perro lo muerda. Sin embargo, la otra persona, cuando ve ladrar un ovejero alemán, le mira el paladar, le mira cómo están las piernas, las patas, a ver si están en condiciones, sus caderas, le mira el color de la piel, disfruta realmente de ver un ovejero alemán. El estresor es el mismo. El agente que produce una reacción es la misma. Sin embargo, uno disfruta, el otro le subió la presión, le vino glicemia, le vino temor, empezó a transpirar. ¿De qué depende? Bueno, porque el primero había sido mordido una vez por un perro, por un ovejero alemán. Entonces, bueno, como nosotros decimos aquí en Uruguay, quien se quemó con leche ve la vaca y llora. Por verla nada más. Entonces, bueno, estas cosas también son importantes poder valorarlas. Y el otro elemento que me parece importante también desde el punto de vista por lo menos médico es la capacidad de afrontar el estrés. Algunos tienen capacidad biológica porque tienen 20 años y otras personas tienen 50 años, están atravesando el periodo de la menopausia, del climaterio, tienen un deterioro en el capital hormonal, tienen una alimentación desbalanceada, no tienen descanso. Hay una situación de una comorbilidad que hace que ese individuo tenga menor capacidad de afrontar el estrés. No es lo mismo una persona a los 18 o 20 años que a los 50. Entonces, ese es un elemento también que tenemos que valorar. Jorge, discúlpame. Sin embargo, yo me pongo a pensar, quiero que me ayuden, ¿no? Porque un joven de 18 años o 20 o 25 es más propenso emocionalmente a no saber cómo controlar y manejar determinadas situaciones, pero obviamente tiene su lugar, su porcentaje. Sin embargo, también una persona, en su gran mayoría, que ya tiene 30, 35 o en todo caso de 40 hacia arriba, ya por lo menos ha vivido, ¿no? Ha vivido y ha aprendido en su gran mayoría a poder saber cómo manejar esas repeticiones de situaciones que se pudieran presentar. Ahora, me conectó lo que dijiste, sobre el tema de yo soy lo que viví, ¿no? Yo soy lo que viví. Es decir, eso me engancha con los traumas, ¿no? Los traumas emocionales de la infancia, que es un tema bastante recurrente hoy en día y está comprobado sobre el tema científico. Sí o sí hay traumas emocionales de la infancia. Ahora, sin embargo, sumado a lo que podamos vivir ya luego, a partir de los 11, 12 en adelante, lo que tú mencionaste de la mascota, del perro, etcétera, la ilustración que muy oportunamente lo has puesto. Entonces, ¿a dónde quiero ir yo? Puede pasar todo lo que me pueda pasar y voy al punto, ¿no? La interpretación, ¿no? ¿Cómo yo lo interpreto, ¿no? La escuela del enfoque cognitivo-conductual va a darnos un gran soporte y la Biblia, las Escrituras también, al parecer, lo focalizan por ese lado, ¿no? Si bien es cierto, hay un 99% de las cosas que nos suceden en la vida son buenas en gran manera desde el primer momento en que nos damos cuenta que estamos con vida. Pero todo lo malo, entre comillas, todo lo adverso, solamente se resume en en el 1%, que le da la sensación a uno que es mucho más grande del 1%. Es por la intensidad basada en la interpretación que yo le estoy dando, ¿no? De pronto estoy pensando en voz alta. Ayúdenme, por favor. Mire, he visto personas siguiendo en ese mismo hilo de pensamiento de Bernardo,
que tienen agendas demasiado apretadas, personas que se sobrecargan de compromisos. Hay gente que no sabe decir que no, para ponérselo de esa manera. Hay gente que no sabe decir estoy ya ocupado, ya no me cabe más. Y siguen añadiéndole. Sin embargo, hay personas, y voy a citar algún presidente que he observado, que deben de ser de las personas que tienen más responsabilidades y cargas y compromisos y agendas, que se van a jugar golf plácidamente mientras parece que el mundo se está desmoronando alrededor y la gente que ve las noticias está estresado y de punta, mientras este señor está lo más plácidamente en alguna playa disfrutando de su familia y de lo que sea. Entonces, reforzando lo que decía hace un momentito a Bernardo y lo que decía usted, Papatián, hablamos de agendas, hablamos de hacer ejercicio, hablamos de una dieta saludable, hablamos de dormir. Señores, dormir. ¿Qué tan importante es esto? Además del elemento, la mente interpretando los eventos que nos vienen a la vida. Sí, mira, y hay un detalle también que quiero mencionar. ¿Cómo salgo del estrés? Yo salgo del estrés saliendo de esas cosas que me causan estrés, ¿no? Por ejemplo, pusiste lo del celular, ¿no? Te viene información, te llaman aquí y allá. Yo lo que yo hice es algo personal, ¿no? Yo simplemente ya en mi celular he eliminado una gran cantidad de personas con quienes me traían estrés, por ejemplo. Ya, es el primer punto. El segundo punto, solamente tengo en mi directorio del celular pocas personas con el que me suman, ¿no? Con el que me ayuda a poder estar bien. O sea, bueno, me alegro, Bernardo, que no me eliminaste a mí entonces. Espero estar ahí en tu lista también, Bernardo. Indudablemente. Como usted ha escuchado, hay maneras en las que podemos luchar esta guerra en contra del estrés y salir airosos. No olvide también suscribirse a nuestro canal, se lo agradeceremos, y también si nos da un like. Y en nuestra próxima presentación de temas de familia, le prometemos otro tema que va a enriquecer su vida familiar y, ¿por qué no?, también su vida personal.